Saludos, bienvenidos. En El Salvador, el dinero que llega del extranjero no es solo un apoyo familiar, es el pilar silencioso que sostiene a buena parte de la economía del país. El Salvador recibió más de 4.837 millones de dólares en remesas. El 92.5% de las remesas familiares provienen de Estados Unidos. En mayo, la cifra tuvo un récord al alcanzar los 899 millones de dólares. La remesa promedio global incrementó a $350. Cada dólar enviado desde el norte no solo alimenta hogares, también mantiene viva una economía que sin esas remesas simplemente colapsaría. Pero ¿cómo llegamos a depender tanto del dinero que no producimos dentro del territorio? Es algo sorprendente. En los últimos 7 años, las remesas que ingresaron a El Salvador superaron, escúchese bien, los 50.000 millones de dólares. Una cifra descomunal en un país con menos de 7 millones de habitantes. Este flujo constante de dinero no solo creció año tras año, sino que se convirtió en el pilar más estable y determinante para sostener la economía nacional. El promedio nacional de remesas es de $350 mensuales, pero en Chalatenango, las familias reciben $452 al mes, en Cabañas $448 y en Morazán $412, que superan fácilmente un salario mínimo. Para el 2025 se reportó un incremento de más del 17%. Este comportamiento confirmaba que la tendencia intensiva del envío de dinero desde el exterior persiste con fuerza, consolidando a las remesas como un motor crucial en el sostenimiento económico de El Salvador. Una parte crucial del aumento sostenido de las remesas para El Salvador radica en la formación de esa diáspora numerosa, fuerte y persistente. En la década de los 70 ya migraban muchos salvadoreños hacia los Estados Unidos. Luego, en la siguiente década, más cruda del conflicto, los 80, y el posterior auge de la violencia pandillera, cientos de miles de salvadoreños emigraron. Hoy se estima aproximadamente que 2.5 millones residen fuera del país, lo que equivale aproximadamente al 25% de la población nacional. Esta comunidad en el exterior ha mantenido el envío de recursos constante y en aumento cada año, convirtiéndose en un flujo estructural de ingresos que alimenta familias, economías locales y el balance macroeconómico del país. Al paso de los años, de las décadas, las remesas se ampliaron mucho. La economía salvadoreña ganó estabilidad financiera y capacidad de consumo interno, pero lo hizo de una plena dependencia de este flujo de dinero. Hoy equivalen aproximadamente al 25% del PIB nacional, una proporción excepcionalmente alta en la región. Esto bajó mucho la productividad principalmente agrícola del país. En contraste, por ejemplo, Costa Rica y Panamá reciben remesas muy marginales, 0.7 y 0.6 respectivamente de su PIB en los años anteriores. Y su crecimiento descansa más en exportaciones de servicios, manufactura, logística y otros bienes, por lo que no comparten la misma sensibilidad macro a los envíos familiares como la tiene El Salvador. Si las remesas dejaran de ingresar de un día para otro, lógicamente eso no va a ocurrir. Este escenario se plantea solo por dimensionar su valor macroeconómico. Si se quitaran, la economía salvadoreña enfrentaría una contracción abrupta y sistémica. En un solo año, el país perdería más de 8.000 millones de dólares en divisas. La cuarta parte de su PIB se esfumaría, provocando una caída inmediata de su consumo interno, que representa más del 70% de la actividad económica, y un colapso de ingresos disponibles en cerca de 1.6 millones de hogares que dependen directamente de esos envíos de dinero. El 92% de estos envíos provienen de Estados Unidos. De los 8.000 millones de dólares que recibimos en el año 2024, recordemos que el 25% de los hogares en El Salvador reciben remesas. De ese 25% son más casi medio millón de hogares. La recaudación fiscal se reduciría drásticamente por menor demanda de bienes y servicios, y el déficit comercial a lo largo del país se ampliaría. Técnicamente El Salvador entraría en recesión profunda, con riesgo de desanclaje macroeconómico y deterioro social masivo. En términos muy simples, sin remesas, la economía no tendría suficiente oxígeno para sostenerse ni siquiera un año completo.
Y esto es fácil de entender. Las remesas obviamente no pagan impuestos directos al ingresar al país, pero el impacto fiscal ocurre en la segunda capa, cuando ese dinero se transforma en consumo interno. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, alrededor del 90% de las remesas se usa en bienes y servicios básicos: compra de comida, alimentación, vivienda, educación, transporte, salud y consumo de ropa, calzado, entre otros. Esto significa que de los 8.400 millones aproximados que ingresan cada año, unos 7.500 millones terminan en el círculo económico formal. Y el IVA es el principal impuesto en El Salvador y representa más del 40% de la recaudación nacional. Podemos decir así, a grosso modo, estimar que al menos entre 900 millones de dólares anuales del total enviado por los salvadoreños en el exterior terminan convertidos en ingresos fiscales indirectos para el Estado. Financian una porción importante del presupuesto nacional. Cada transferencia que llega desde los Estados Unidos, principalmente algunos de Canadá y otras cantidades de Europa, generan una cadena de consumo que inyecta liquidez, sostiene los comercios y finalmente llena las arcas públicas vía impuestos al consumo. Una proporción muy reducida se destina a inversión productiva. Según estadísticas recientes del BCR, en 2024, aproximadamente el 98.7% de las remesas fueran utilizadas para consumo inmediato. Es decir, la gente recibía el dinero y procedía a gastárselo. Mientras que apenas solo el 1.3% se canalizó hacia inversión, ahorro, compra de activos productivos o algún negocio. Asimismo, un estudio previo halló que el uso de consumo y manutención alcanzaba hasta el 94.7% del total remesado. Esta dinámica plantea un doble riesgo. Por un lado, la fuerza de la dependencia del consumo externo como motor de la economía, y por otro lado, limita el desarrollo de capital productivo doméstico, lo que reduce la capacidad de generar empleo e ingresos propios dentro del país a mediano y largo plazo. En años recientes, el porcentaje que incrementó las remesas ha sido redirigido. Salvadoreños en el exterior han empezado a invertir parte de su dinero en el país. Eso es bueno, especialmente en bienes raíces y activos duraderos. El mejoramiento de la seguridad pública y la percepción de estabilidad ha generado un efecto psicológico de retorno simbólico. Miles de migrantes buscan mantener su arraigo construyendo una casa, comprando terrenos o adquiriendo vehículos para sus familias. Del total de las remesas recibidas, 47 millones de dólares han sido destinados para invertir en negocios. En ese mismo periodo, las remesas para consumo personal, para gastos como recreación, pago de servicios, deudas o compra de alimentos, ropa o calzado, sumaron 5.019 millones de dólares. Según estimaciones, el sector inmobiliario, las remesas orientadas a la compra de vivienda o lotes han crecido más de un 20% desde el 2022, impulsadas por la confianza en zonas que antes eran consideradas de alto riesgo. Esa tendencia no solo refleja un vínculo emocional con la tierra natal, sino también una diversificación del uso de las remesas hacia formas de inversión patrimonial, aunque todavía muy limitada frente al consumo cotidiano. En términos macroeconómicos, este comportamiento está reactivando, sostiene en gran medida la industria de la construcción, que es la que más crece en El Salvador. Aunque es quizá transitorio, sí ha creado más empleo y fortalecido algunos sectores productivos del país. Una administración más eficiente de las remesas podría convertir ese ingreso en una herramienta real de progreso, no solo de supervivencia. Si las familias lograran destinar una pequeña fracción del ahorro o inversión productiva, podrían generar ingresos sostenibles en un futuro no muy lejano. Sin embargo, la realidad es muy compleja. La mayoría de los hogares receptores perciben montos modestos que van entre los 200, 300, 400 dólares mensuales, y deben cubrir con ello alimentación, servicios básicos, educación, vivienda. En ese contexto, el margen para ahorrar o emprender es muy limitado. El desafío, por lo tanto, no radica únicamente en la cultura financiera, sino en el nivel de ingresos. Mientras las remesas garantizan la subsistencia diaria, el salto hacia la inversión familiar sigue siendo un privilegio de quienes reciben montos mayores o tienen fuentes complementarias de ingreso. Es decir, hay gente que recibe la remesa, pero exclusivamente para la subsistencia.
Varios estudios socioeconómicos sugieren que en ciertos hogares recibir remesas puede también reducir la urgencia o la necesidad de incorporarse al mercado laboral o de emprender, ya que una parte del ingreso familiar está garantizado desde el exterior. Esto no significa que todos los receptores de remesas no trabajan, sino que el efecto de incentivo al trabajo propio puede verse atenuado por la llegada de esos fondos. Pero se ha comprobado que en muchos casos existe una especie de subsidio implícito al ocio relativo, cuando se reduce la presión para generar ingresos propios mediante empleo o emprendimiento, aunque no sea en todos los casos. Aunque no todas las familias salvadoreñas reciben remesas directamente, el impacto económico se distribuye de forma generalizada en todo el país. La inyección constante de divisas eleva el consumo, dinamiza el comercio y mantiene operativos miles de negocios que dependen de esa demanda inducida. Si no, vean cuántos centros comerciales y nuevas tiendas se abren por todos lados en los últimos años. Esos miles de millones sostienen empleo de empresas de consumo, recaudación fiscal y actividad empresarial, convirtiéndose en una fuerza que, aunque nace en el extranjero, mantiene encendida la maquinaria interna de El Salvador. El gobierno salvadoreño ha mostrado la intención de diversificar la economía salvadoreña para reducir su vulnerabilidad ante la alta dependencia de las remesas. Si bien no existe un plan oficial que establezca una meta concreta para disminuir ese porcentaje, las políticas recientes, como la expansión de exportaciones, la promoción de inclusión financiera y el impulso a la inversión de la diáspora en proyectos productivos, apuntan a esta dirección. En la práctica, el gobierno busca fortalecer otras fuentes de ingreso más que sustituir las remesas, pero la estructura económica del país todavía depende de ellas como su principal columna de estabilidad. El gobierno de Bukele ha promovido activamente que la diáspora salvadoreña con mayor capacidad económica coloque su capital en inversiones al interior del país, a invertir en proyectos especialmente en el sector turístico, uno de los ejes estratégicos del actual modelo económico. La economía salvadoreña vive en gran medida gracias al sacrificio de sus ausentes. Las remesas son al mismo tiempo símbolo de amor y de fractura. Detrás de cada dólar enviado hay una historia de separación, de padres que partieron dejando hijos, hermanos, madres y también de hijos. Todos aquellos que viven con la esperanza de un reencuentro que pocas veces llega. Lo paradójico es que el país se mantiene en pie por quienes no están, los que debieron irse para que otros pudieran quedarse. Pero al final, la pregunta inevitable, muy incómoda: ¿qué haría este país si un día ya no llegaran remesas? ¿Logrará El Salvador algún día dejar de depender de las remesas para sostenerse a sí mismo? ¿Usted qué opina? Deje su comentario. ¿Envía remesas? ¿Desde dónde? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y cuál es su aporte final a esta temática? Muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.